Les saludo en el nombre del Señor. Buenas tardes, hermanos. Y así puestos de pie vamos a leer la palabra del Señor, que está cortito. Y quiero dar la bienvenida también al pastor Abdu Kedebe, que está aquí. Pastor, I want to just welcome you. Thank you for coming to our service. Yeah, thank you. Okay, thank you. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así. 1 Pedro 2, 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y esta vez por lo que has inspirado, Señor, a través del apóstol Pedro. Y lo que nos escribe, Señor, en este pasaje, en el capítulo 2, versículo 1 al 3 de Primera de Pedro. Gracias, Señor, por esta epístola y gracias por lo que esto puede hablar a nuestros corazones y respondernos la pregunta otra vez: ¿qué significa ser un cristiano? En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Tomen asiento, por favor. El versículo clave de estos tres versículos que hemos leído está en realidad es el versículo 2 y el versículo 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermanos, en este pasaje estamos viendo que el cristiano se libra de las actitudes equivocadas y desea aprender la palabra de Dios. El creyente deja las actitudes equivocadas porque desea conocer más de la palabra del Señor. En este libro, el autor, que es el apóstol Pedro, y se puede ver en los primeros versículos de la carta, donde dice que es el apóstol del Señor. Está diciendo: soy el enviado directo del Señor, porque esto significa apóstol, ser enviado. Está diciendo Pedro, apóstol del Señor Jesucristo. Está diciendo enviado del Señor Jesucristo. Aparentemente, para la época que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, el emperador romano era Nerón, y que estaba iniciándose la persecución a la iglesia cristiana. Y aunque los destinatarios de esta carta no eran solamente judíos, sino también eran gentiles, estaban dispersos en esta región donde dice en el primer versículo de 1 Pedro, capítulo 1, en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas regiones actualmente se encuentran en lo que es Turquía el día de hoy. Hermanos, estos cristianos estaban sufriendo persecución, inicios de persecución a causa de su fe. Estaban siendo incomodados, tanto creyentes judíos como creyentes gentiles estaban siendo incomodados a consecuencia de su fe. Entonces Pedro escribe esta carta para animarles, para exhortarles a vivir su vida cristiana como quienes han nacido de nuevo ante una creciente ola de persecución. Por eso 1 Pedro capítulo 5, 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La pregunta es: ¿pero qué significa ser un cristiano? Y en estos versículos el apóstol Pedro responde que el creyente deja las actitudes equivocadas porque desea conocer la palabra de Dios. ¿Qué significa ser un cristiano? Es un creyente que crece en carácter cristiano y en conocimiento de la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Podemos decir que el creyente deja las actitudes equivocadas en su conducta y en su conversación. Desechar toda malicia, esto es lo que dice este versículo: engaño, hipocresía y detracciones. Está diciendo el cristiano tiene que librarse de las actitudes equivocadas. El cristiano deja el pecado tanto en sus actitudes como en su forma de hablar. Veamos lo que dice el versículo: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones.
En el versículo 3 del capítulo 1, el apóstol bendice a Dios porque según su misericordia Dios le hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia eterna. Eso es lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. O sea que aquí el apóstol Pedro está empezando su carta diciendo que le agradece y le bendice a Dios porque le había hecho nacer y les había hecho nacer a sus destinatarios que de nuevo, aunque les recomienda alegrarse porque tengan que ser afligidos en diversos tipos de pruebas, como está en el 1 del 6 al 9, lo grandioso es que los profetas han inquirido sobre esta salvación que viene como consecuencia del nuevo nacimiento. Eso está diciendo el apóstol Pedro. Luego les recomienda que como han nacido de nuevo, tienen que vivir en santidad, capítulo 1, 13 al 16. Y que se comporten, dice, en el temor de Dios, capítulo 1, 17 al 21, y que se amen unos a otros, versículo 22 al 25, y les recomienda este pasaje que ahora estamos hablando, 1 Pedro 2, 1 al 3. O sea, lo que está diciendo el apóstol está bien clarito. O sea que los que han nacido de nuevo, son los que tienen una herencia eterna, pueden alejarse y desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Porque si han nacido de nuevo, dice el apóstol, se han arrepentido pues de sus pecados. En este caso han aceptado Romanos 3:23, por tanto saben que deben desechar toda malicia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pueden desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Lo interesante es que a pesar del ambiente de hostilidad en que estaban viviendo los cristianos, sufriendo los cristianos, Pedro todavía les exhorta a comportarse como verdaderos cristianos. ¿Y qué es lo que Pedro quería que dejen? Justamente que dejen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones. Pero para hacerse este pedido el apóstol Pedro a los cristianos de aquella región, de Ponto, de Galacia, de Asia, de Bitinia, estaba poniendo como fundamento de su pedido de que estos creyentes han nacido de nuevo. Una persona que de verdad ha nacido de nuevo puede desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, porque empieza su carta bendiciéndole a Dios, dándole gracias a Dios por lo que le había hecho nacer de nuevo a él, no solamente a él, sino también a sus destinatarios, y en base a esto se puede dejar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Porque no se le puede pedir a una persona que no ha conocido a Cristo tener el poder de decir no a estas cosas. Pero entonces Pedro está diciendo que dejen toda malicia y todo engaño. ¿Y qué significa la palabra malicia? En el lenguaje original capta un poquito más diferente que lo que se habla en español, pero podemos acercarnos bastante a lo significado de la palabra malicia. Dice, desechando toda malicia. Malicia significa mala voluntad. También puede significar, en este contexto, que cuando los hombres le hacen mal a otros hombres, casi por conducta, casi por forma de ser, cuando una persona siempre le hace mal a la otra, cuando su reacción siempre es hacer mal a las otras personas, tener mala voluntad contra las otras personas. Aquí está mostrando el apóstol Pedro que esto destruye el compañerismo y la comunión y además es la realidad en todo el mundo. Entonces aquí está diciendo el apóstol, está exhortando a una situación difícil de los hermanos en esta región. Y les dice, desechando toda malicia, dejando la mala voluntad, dejando de hacer mal a los otros como consigna en su vida. Aparentemente los creyentes, aunque estaban sufriendo, necesitaban cambiar esto en su carácter cristiano. Había malicia todavía en su carácter cristiano. Su reacción era de maldad, su reacción era de hacerle mal al otro y no de hacerle bien al otro. Y esto está recomendando, pero esta recomendación está basando el apóstol Pedro en que estos cristianos han nacido de nuevo, han experimentado de salvación. Entonces esto nos hace pensar también en retrospectiva y nos hace pensar que aquellos que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo, tienen el poder de decirle no a la malicia. Dice, el engaño también dice aquí. Engaño significa un deliberado encubrimiento o perversión de la verdad, especialmente en materias morales y espirituales.
con la intención de encaminar mal a otros. Es una deshonestidad deliberada. Está diciendo, desechando la malicia, desechando el engaño, la deshonestidad deliberada. Estos creyentes estaban sufriendo en el lugar donde estaban. La persecución se estaba levantando cada vez más. Y más les recomienda el apóstol Pedro que como ellos han nacido de nuevo, tienen el poder de decirle no a la malicia y decirle no al engaño porque han nacido de nuevo, porque han experimentado la salvación en Cristo Jesús. Y luego sigue diciendo también hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hipocresía significa pretender piedad y amor. Significa también que falto de sinceridad, una persona que adula, es una persona que practica la hipocresía. Entonces, esto está hablando el apóstol Pablo basándose en que los creyentes han sido nacidos de nuevo. Y cuando habla de envidia, está hablando de los celos, del descontento con resentimiento. Y cuando habla de las detracciones, está hablando de las mentiras que se dicen por detrás de las personas. Está hablando en un buen español de calumniar. Entonces está recomendando el apóstol Pedro que, hermanos, están ustedes sufriendo momentos en que se está levantando la persecución, pero le doy gracias a Dios que yo he nacido de nuevo, dice Pedro, pero que ustedes también han nacido de nuevo, y como que ustedes han nacido de nuevo, tienen ustedes el poder de decirle no a todas estas cosas. Entonces el apóstol recomienda desechar estas cosas porque hemos nacido de nuevo. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa crecer espiritualmente en nuestro carácter cristiano. La pregunta es, ¿qué significa ser un cristiano? Un cristiano crece diariamente en su carácter cristiano. Deja entonces la malicia, deja entonces el engaño, deja entonces la hipocresía, deja entonces la envidia, deja entonces las detracciones, porque tiene el poder de decirle no a estas cosas, porque su poder está basado en que ha nacido de nuevo, en que ha experimentado salvación. No se le está pidiendo a una persona algo que no puede hacer, se le está pidiendo al creyente algo que puede hacer, y eso que puede hacer se basa en que ha nacido de nuevo. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa tener cambio en el carácter moral. Significa crecer espiritualmente en tu carácter cristiano. Significa haber nacido de nuevo. Y haber nacido de nuevo se transforma, se puede ver en una mejora constante del carácter cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que enseña la palabra del Señor. Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones. El cristiano tiene que librarse de actitudes equivocadas. El cristiano deja el pecado en las actitudes y en el hablar. El creyente deja actitudes equivocadas en su conducta y en su conversación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que el creyente tiene capacidad de decirle no. Y está respondiendo a la pregunta: la palabra de Dios para conocer de su salvación, porque ha disfrutado ser salvado por el Señor. El creyente necesita conocer la palabra de Dios para conocer más de su salvación, porque aprecia el haber sido salvado. Cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, el apóstol Pedro está haciendo una comparación con el recién nacido físico, con aquel que ha nacido espiritualmente de nuevo. Hermanos, ¿qué hacen los recién nacidos? Ellos no solamente desean la leche,
O sea, cuando desean leche los recién nacidos, lloran, ¿verdad? Las mamás que tienen hijos tiernitos saben esto, y los que hemos tenido hijos sabemos esto. Pero lloran, ¿por qué? Porque quieren la leche, porque es la única forma en que ellos saben pedir. Si supieran hablar, dirían desde que nacen, mami, por favor, dame mi leche, ¿no es cierto? Pero como ellos no saben hablar, empiezan a llorar, tienen hambre y empiezan a llorar, y hay que darles su leche. Pero no solamente desean, sino que inconteniblemente quieren tener su leche porque tienen hambre y es su forma de pedir. O sea que los recién nacidos tienen hambre por la leche de su madre porque es algo natural. Y está diciendo aquí el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está comparando, está diciendo, es normal, es natural que un niño que nace recién quiera su leche, y la forma en que pide es llorando, ¿verdad? Y entonces es normal que un niño recién nacido quiera la leche de su mamá. Bueno, ahora se usan leches también preparadas. De la misma manera, los creyentes que nacen de nuevo, está diciendo Pedro, tienen inclinación natural por aprender la palabra de Dios. ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa crecer en nuestro carácter diario porque hemos nacido de nuevo. En nuestro carácter cristiano diario porque hemos nacido de nuevo. Ser cristianos también significa querer conocer la palabra de Dios, porque eso es una cosa natural, normal en un creyente. Es anormal cuando el creyente no quiere leer ni estudiar la palabra de Dios ni aplicar en su vida. Eso es anormal, porque no se ve un niñito que nace y nunca llora por leche. No se ve un niñito un bebé que no pide leche y que no necesita leche para crecer. Pedro está diciendo, así como los niñitos, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está diciendo que los niños naturalmente van a pedir su leche, y un creyente recién nacido en el Señor va a pedir también y va a tener también la palabra de Dios. La pregunta es si no nos da ganas a nosotros de pedir nuestra leche espiritual. Ahí estamos en serios problemas. Y por eso viene la pregunta, ¿qué significa ser un cristiano? Significa tener cambio en nuestro carácter cristiano. Significa tener sed por la palabra de Dios. Pero si no tengo sed por la palabra de Dios, si no hay cambio en mi carácter cristiano, tengo que preguntarme si realmente soy cristiano o no. Probablemente soy un cristiano cultural, pero no soy un cristiano que ha tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo, porque el que me hace nacer es Cristo cuando yo le entrego mi vida al Señor Jesús. Mientras tanto, soy un cristiano nominal. Niño que no pide su leche, bebé que no pide su leche, se va a morir de hambre. Y aquí está diciendo Pedro, es natural que un niño que ha nacido, un bebé que ha nacido, pida su leche. De la misma forma, un creyente debe desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermanos, recuerdo muy bien, y hemos hablado en los retiros de pastores, 3 días de lunes a miércoles he estado en el retiro de pastores con los otros pastores de la iglesia. Y empezamos a hablar entre pastores, porque muchos somos casi de la misma edad. Algunos son mucho más jóvenes, pero un grupito somos casi de la misma edad. Y empezamos a hablar y empiezan a decir, ¿te acuerdas de la lechera? Dice que antes había, no era como, porque una leche bien rica trajeron de las fincas ahí alrededor, de las granjas ahí alrededor, trajeron muy linda para nuestro desayuno. Todos estaban deleitados con esa leche. Entonces, y se acuerdan, dice, de la leche que antes el lechero traía a la puerta de la casa. Y te acuerdas de aquellas botellas, y empiezan a acordar. Yo me empiezo a acordar, en Bolivia había lo mismo. No teníamos un lechero, teníamos una lechera, una señora que venía con su bidón de este tamaño. Y entonces cuando se acababa la leche, o ya no venía la señora, qué sé yo, cuando las vaquitas acaban de dar la leche y las señoras ya no bajan para vender la leche pues a la ciudad. Entonces ya Lili tenía que buscar otra lechera porque nuestros chicos estaban acostumbrados a tomar la leche, esa era la leche que ellos tomaban. Y entonces cuando venía otra lechera, decía, encontré una lechera, dice Lili. Y qué bien, dice, pero hay que probar, dice. Y le llama a la señora, viene a la casa, dice, sí, yo tengo leche, dice, y mi leche es purita, dice, purita es, no está aguadita, es purita. Y Lili tenía sus pruebas, pues. Agarraba la leche y Lili sabía cuándo tenía agua, cuándo no tenía agua. Pues es bien fácil aumentarle, ¿no es cierto? 1 litro de agua a un galón, 3 galones de leche. No te das cuenta, pues. Pero Lili tenía sus pruebas. Y me decía, esta leche es purita. Decía, ¿y por qué? Le digo, ¿por qué sabes eso? Porque tiene bastante nata. Entonces purita, decía.
Hermanos, buscábamos la mejor leche para nuestros hijos, que no sea una leche adulterada, que no sea con agua aumentada. Y esto está recomendando aquí el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y esa leche espiritual no adulterada es una leche que está libre de estas cosas que aquí dice la Escritura, que es una leche que tiene que ser sin engaño, que tiene que ser una leche sin envidia, sin detracciones, una leche pura, y esa es la palabra del Señor. Que una persona que viene al Señor Jesucristo, que una persona que conoce al Señor Jesucristo, ha nacido, desea probar la leche espiritual no adulterada, que es la palabra del Señor. Y la palabra de Dios no tiene malicia, la palabra de Dios no tiene engaño, la palabra de Dios no tiene hipocresía, la palabra de Dios no tiene envidia, la palabra de Dios no tiene detracciones. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, aquella leche purita, que no está mezclado con ninguna de estas cosas. Más bien, de esas cosas nos va a ayudar a despojarnos, porque ese pedido de dejar estas cosas se basa en que hemos nacido de nuevo. O sea que volvemos otra vez circularmente al asunto, que una persona que desea la leche espiritual no adulterada es una persona que ha nacido de nuevo, porque tiene apego normal y natural a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ser un cristiano entonces? Un cristiano es aquel que presenta crecimiento espiritual en su carácter cristiano diario. Deja la malicia, deja el engaño, deja la hipocresía, deja las envidias, deja las detracciones, porque además quiere crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Después de desechar la malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, el creyente debe acercarse a la palabra de Dios con corazón limpio y una mente atenta, en anticipación a crecer espiritualmente. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa crecer espiritualmente en nuestro carácter cristiano y en el conocimiento de la palabra. Eso que está diciendo Pedro. Eso significa ser un cristiano. Pero haciéndonos la pregunta: ¿y si no estoy creciendo en mi carácter cristiano? ¿Y si no estoy creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios? La siguiente pregunta es: ¿soy cristiano? Eso deberían de preguntarnos. ¿Soy cristiano o soy un cristiano nominal? Tal vez soy un cristiano cultural. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, pero tal vez no soy un cristiano como dice la Escritura. Porque un cristiano es aquel que presenta crecimiento espiritual en carácter y en conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo está tu carácter cristiano? ¿Estás deseando la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios? ¿Tienes deseo natural por aprender las Escrituras? Y dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero Pedro aquí continúa con la analogía de los bebés que toman deseosos la leche. O sea que los bebés que han probado la leche ahora quieren más. No sé si alguna vez ha pasado con los bebés. Usted ha tenido bebés, si ha tenido bebés, se va a dar cuenta de lo que voy a decir. Cuando le das al bebé la leche y que te has olvidado mover, ¿cómo le llaman en sus países? No sé cómo le llaman, la botellita. Te has olvidado mover, tenía que moverlo, lo mueve y le quitas un momentito al bebé, es terrible, ¿no es cierto? Se pone a gritar y chilla. Y eso está diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si ustedes han gustado la salvación, han experimentado el nuevo nacimiento, pueden dejar todas estas cosas, malicia, engaño, hipocresía, envidias, detracciones, pueden dejar todas esas cosas, porque han disfrutado ustedes el haber nacido de nuevo. Han visto la diferencia de ser nacido de nuevo, porque dentro de ustedes tienen el deseo por la palabra de Dios, y si han probado un poquito de la palabra de Dios, es como sacarle la botellita de la boca del bebé. Quieres más y quieres más. Pero si no hay ese deseo, es la pregunta. Si no hay ese deseo, ¿no será que he perdido mi primer amor? ¿No será que he perdido mi primer amor por Cristo?
Hermanos, como dice la palabra del Señor, dice, pero tengo algo contra ti, dice en Apocalipsis. Haces todas las cosas bien, todas las cosas haces bien, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, dice, arrepiéntete de dónde has caído y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Hermanos, ¿qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa crecer tanto en carácter cristiano como también en conocimiento de la palabra del Señor. Ser un cristiano significa cambiar nuestro carácter cristiano cada vez mejor y conocer cada vez mejor las Escrituras. Y aquel que prueba las Escrituras después de haber nacido de nuevo, es imposible que no pueda querer de nuevo conocer la palabra de Dios y conocer más acerca de su salvación. Si hemos nacido de nuevo, somos como esos bebés que no podemos estar sin la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa crecer espiritualmente en carácter cristiano y en conocimiento de la palabra de Dios. Desear la palabra como recién nacidos, que desean la leche para conocer más de su salvación si han gustado de la benignidad del Señor. El creyente que ha nacido de nuevo desea aprender la palabra de Dios para conocer de su salvación, porque ha disfrutado del ser salvado por el Señor. El creyente necesita conocer la palabra de Dios para conocer más de su salvación, porque aprecia haber sido salvado. El creyente busca conocer más de la palabra de Dios porque quiere conocer de su salvación y porque ha experimentado salvación. ¿Qué significa ser cristiano entonces? Significa crecer espiritualmente en nuestro carácter cristiano y significa crecer diariamente en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Este pasaje, estos versículos nos hablan, dice, es desechar toda malicia, engaño, hipocresía, detracciones, desear la palabra de Dios como los recién nacidos desean la leche para conocer de su salvación si han gustado de la benignidad del Señor. El cristiano tiene que librarse de las actitudes equivocadas. El creyente que ha nacido de nuevo desea aprender la palabra de Dios para conocer de su salvación, porque ha disfrutado el ser salvado por el Señor. El creyente deja el pecado en las actitudes y en el hablar. El creyente necesita conocer la palabra de Dios para conocer más de su salvación, porque aprecia haber sido salvado. El creyente deja las actitudes equivocadas en su conducta y conversación. El creyente busca conocer más de la palabra de Dios para conocer de la salvación que ha experimentado. Hermanos, el apóstol Pedro nos invita a nosotros, que hemos nacido de nuevo, a desechar toda malicia, engaño, hipocresía, detracciones y desear conocer de la salvación que hemos experimentado. En este pasaje, inserto en su carta a las iglesias de la dispersión, nos quiere decir que un cristiano se libra de las actitudes equivocadas y desea aprender la palabra de Dios desde que ha experimentado el nuevo nacimiento. Pero cuando vemos estas cosas como doctrina y enseñanza, podemos ver que el cristiano deja el pecado en su actitud y en su forma de hablar para aprender la palabra de Dios, porque ha experimentado el nuevo nacimiento. El creyente deja las actitudes equivocadas porque desea conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa ser un cristiano? Significa crecer espiritualmente en carácter cristiano y conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser cristiano. Y tal vez este es el momento en que nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros evidentemente hemos hecho una buena decisión por el Señor Jesucristo. Si nosotros hemos hecho esta decisión de tal forma que podemos respondernos la pregunta si evidentemente somos cristianos o no lo somos. ¿Sabe, hermano? Muchos de nosotros hemos tomado una decisión por Cristo, pero hemos perdido nuestro primer amor. Has perdido tu primer amor por Cristo. Pero si tú no lo conoces todavía, el día de hoy es el día que puedes entregar tu vida al Señor. Hermanos, ¿cómo están nuestras vidas con el Señor el día de hoy? Amigos, si tú no conoces al Señor Jesucristo y tal vez tú quieres cambio en tu vida,
Tal vez nunca creces, tal vez nunca cambias, tal vez siempre escuchas esas palabras que tú eres el mismo. Y algunos dicen, yo siempre voy a ser el mismo, nunca voy a cambiar, yo así voy a ser, yo así voy a morir. La Escritura dice que no vas a morir así si tú vienes a Cristo. Si tú vienes a Cristo y le entregas tu vida, Él te va a hacer nacer de nuevo y por tanto te va a dar el poder de decirle no al pecado y el cambio va a venir a tu vida. Porque ser cristiano significa crecer en carácter cristiano y ser cristiano significa conocer de la palabra de Dios. Y cuanto más conocemos la palabra de Dios es cuanto más nosotros crecemos y cambiamos y somos diferentes. Hermanos, mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete de donde has caído, porque vendré pronto. Si no te arrepientes, vendré pronto. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué significa ser un cristiano? Ser un cristiano significa crecer espiritualmente, diariamente en nuestro carácter cristiano. Ser un cristiano significa crecer diariamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, entrégale tu vida al Señor Jesús el día de hoy. Y si tú eres uno de aquellos que ha perdido su primer amor por el Señor, arrepiéntete el día de hoy. Pide perdón al Señor. Y ven a cuentas con Él el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra y lo que el apóstol Pedro, ha escrito. Y nos haces reflexionar, Señor, cuando se dirige, Señor, a todas aquellas iglesias en Ponto, en Asia, en Galacia, en Bitinia, Señor. Y que a pesar de que la persecución se estaba levantando, ellos, Señor, son exhortados, Señor, para alejarse y de las cosas, actitudes malas y de los hechos malos, para volverse a ti, Señor, y para poder vivir, Señor, y crecer diariamente en su carácter cristiano. Por eso oramos el día de hoy, para que tú puedas abrir los corazones de tus hijos, de aquellos que no te conocen el día de hoy, que puedan venir a ti. Y aquellos, Señor, que ya te conocen y que han perdido su primer amor, hoy se arrepientan, como dice la Escritura, y vengan a reconciliarse contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Mientras están orando, hermanos, yo quiero invitar, como siempre, si hay alguna persona que no conoce al Señor y se ha dado cuenta que tal vez no ha tomado una buena decisión o sencillamente no ha pensado y es la primera vez que está escuchando. Si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús en este día y quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo, le invito a que levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Alguien que no conoce todavía al Señor y quiere entregarle su vida? No tenga temor, levante su mano hacia esta persona. Pero también quiero invitar a los creyentes. Si tú el día de hoy necesitas reconciliarte, tal vez has perdido tu primer amor. La palabra el día de hoy recomienda que te arrepientas de donde has caído. Y hagas las primeras obras, dice el Apocalipsis, porque si no vendré pronto, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Si el día de hoy tú quieres orar y reconciliarte con el Señor, te invito a que pase aquí adelante. Si en alguna manera has perdido tu primer amor, ven, vamos a orar. Salir adelante nos ayuda a tomar la decisión. Es bueno hacer las cosas en público, así como hacían los discípulos del Señor. Así que si quieres venir aquí adelante, te invito en el nombre del Señor, ponte de pie donde estás y ven a orar. Y si todavía tú quieres entregar tu vida al Señor, ven también. Ven. No tengas temor. Ven. Si has perdido tu primer amor, ven aquí. Si quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo, ven aquí, vamos a orar. Está bien ahí, está bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere orar? Te invito, hermano, venga, entrégale su vida al Señor. ¿Cómo está su vida con el Señor? Vamos a orar. Nos ayuda. Nos ayuda. Venga aquí adelante. Quiero un poquito más invitar, hermanos. Venga, vamos a orar y nos hace reflexionar el apóstol. Y él está diciendo, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y dice Apocalipsis 2, 5, 4.
pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Venga, hermano, vamos a orar. Vamos a orar. Ok. No sé cuál de ustedes va a entregar su vida al Señor de los que han pasado aquí adelante. ¿Todos son creyentes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere entregar su vida al Señor aquí adelante? ¿No? Solamente están reconciliando. Está bien, vamos a orar. Se están reconciliando los hermanos. Quisiera que el resto de la congregación se ponga de pie. Vamos a orar por ellos también. Mientras yo esté orando, también oren ustedes. Para que esta reconciliación que ellos están haciendo el día de hoy sea una reconciliación perecedera, para que ellos puedan seguir adelante en su camino con el Señor. ¿Ok? Vamos a orar entonces. Que el Señor bendiga. Padre Santo, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor. Y bendice, Señor, a tus hijos que han pasado el día de hoy. Señor, tu palabra nos reflexiona, tu palabra nos habla, tu palabra nos hace ver, Señor, en lo que estamos equivocados, porque tiene la verdad. Y el día de hoy, Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón. Y estos tus hijos te piden perdón. Quieren arrepentirse, quieren reconciliarse, Señor, contigo. Perdónalos, Señor. Están confesando sus pecados, Señor. Perdónalos, Señor. Y que a partir de este momento ellos puedan crecer en carácter cristiano y también puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Se han hecho la pregunta si realmente son cristianos. Y se han dado cuenta, Señor, que necesitan arrepentirse, porque necesitan, Señor, reconciliarse contigo. Volver al primer amor, con ese amor con que te han servido siempre. Señor, dales el gozo, Señor, de poder volver a la comunión. Dales el gozo de poder servirte todos los días. Dales el gozo, Señor, de poder decirle no a las actitudes malas en su conducta y en su forma de hablar. Y dales el poder, Señor, de aprender tu palabra todos los días. Y dales esa sed como a niños recién nacidos que desean la leche espiritual no adulterada. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.